En el vídeo de hoy vamos a ver el Faction Focus del culto Genestealer, cómo van a cambiar o lo que nos han revelado que van a cambiar en octava edición. También vamos a hacer un pequeño trasfondo acerca de los tiránidos para, bueno, dar rienda suelta a lo que sería el lore del culto Genestealer. Saber de dónde son, dónde vienen, por qué están aquí y qué es lo que va a suceder con ellos, para todos aquellos que seáis nuevos. Así que vamos con el vídeo y toda la información. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Málaga Wargames con otro de nuestros vídeos. Ya estamos a lunes, se acabó el fin de semana, vuelvo al curro, el enano vuelve al clase y yo tengo un ratito para poder empezar a grabar más vídeos para subiroslo al canal. Ya sabéis que si lo vuestro es el universo de Warhammer 40.000, si habéis llegado aquí por su trasfondo, informes de batalla, porque os mola pintar, y podéis encontrar en el canal un montón de información acerca de todo esto. Si no, si habéis llegado aquí debido a juegos de ordenador y demás, con todo el lore de Warhammer 40.000, bueno, pues sed bienvenidos también a esta alternativa que es el juego de mesa, que el cual se generó y a partir de él se crearon todos los juegos de ordenador y demás. Saber, como siempre, que hay infinidad de trasfondo y vamos a ver de ello un poquito en este vídeo también. Vamos lo primero con la información que nos filtraron la semana pasada desde Warhammer Community y que los chavales de la Voz de Horus han hecho un trabajo, como siempre, grandioso traduciéndolo y organizándolo todo para que desde aquí me ahorren un poquito más de trabajo y solo tenga que hacer mucha más edición y demás, que estoy encantadísimo con ello. Como siempre, agradecer a todos los, suscriptores que día a día comentáis y, bueno, dais más vidilla todavía a este programa de búsqueda que es YouTube y lo convertís casi en la red social particular de Warhammer 40.000 en este mundo, en la sociedad en castellano por lo menos. Así que os invito a que continuéis con ello como siempre y que, bueno, compartáis todos estos vídeos y compartáis la voz de que hay canales dedicados a Warhammer 40.000 en castellano y que están abiertos a todos. Bueno, pues vamos con ello. Información desde la Voz de Horus. Otra vez Recius nos habla. Se ve que le han otorgado todas las razas Xenox y se ha, explayado. No hay mucha información, para que no vamos a engañar, pero bueno, yo creo que para aquellos de vosotros que habéis jugado en séptima edición con el culto Genestealer, que es un ejército bastante nuevo entre grandes comillas, aunque el lore que tienen era muy antiguo ya y las miniaturas había en su momento de metal y demás, pero sus reglas como facción propia, por decirlo así, fueron de séptima edición y la verdad es que fue un ejército, la verdad, entre grandes comas, aberrante en el sentido de que contra ejércitos super especializados, contra ejércitos de top 1, eran el counter perfecto, pero luego contra ejércitos a lo mejor que estaban abajo en la tabla, como podrían ser a lo mejor orcos o, bueno, vamos a decir marines espaciales, un ejército genérico y no ir a abusar directamente de una Gladius Strike y demás, y bueno, cualquier otro ejército bajo. La verdad es que la tenían pasaban bastantes dificultades, porque era un ejército básicamente de acabar la partida en el turno 2, para que no nos vamos a engañar. En el turno 1 te emboscaba con la mitad de mi ejército, te arrasaba y se acabó, ya no podías hacerme un counter. Como no consiguieran esto, lo tenían bastante chungo. Así que vamos a ver cómo les han variado algunas reglas y algunos cambios que han hecho para octava edición, que yo creo que muchísima gente estará deseando de saber cómo van a funcionar, porque la verdad es que era un ejército muy gracioso, muy modular y bastante divertido de pintar, porque mezclaba alienígenas con antigua guardia imperial, por decirlo así que hacía bastantes combos y bastantes conversiones. Bueno, pues para empezar es importante saber que los cultos Genestealers no perderán su emboscada para poder desplegar de varias formas, tirando un dado de 6 por cada unidad y entrando por cualquier lugar del tablero en diversas condiciones, desde por un flanco hasta desplegando 9 pulgadas del enemigo, pero pudiendo mover, disparar y cargar. O sea, que siguen siendo bastos. Me parece bien, porque si les quitan esto, directamente el culto Genestealer no tenía ninguna gracia. Vamos con con sus reglas y novedades. A ver, los aberrantes pueden ir con picos de energía y garras aceradas y su perfil será el siguiente. Os lo voy a poner ahora mismo. ¡Pam! Bueno, para aquellos que no conozcáis a los aberrantes hablaremos de ellos después, ¿vale? Pero digamos que son mutaciones del culto Genestealer que no han salido como deberían, ¿de acuerdo? Son malformaciones, por decir así, pero aún así son útiles para el culto Genestealer. Digamos que serían una variante de un ogro, ¿vale? Lo que sería para la Guardia Imperial. Son híbridos Genestealers que se han desarrollado extremadamente muscularmente hablando. O sea, son enormes
han perdido a lo mejor un poco de capacidad cerebral, son más tontorrones, pero claro, va compensado con toda la musculatura y toda la energía que pueden desarrollar. Así que vamos a ver sus reglas, os las he puesto aquí, vamos a leerlas. Cuestan 7 de power, mueven 6 pulgadas, impactan en combate cuerpo a cuerpo a 3 o más, impactan en disparo a 6, fuerza 5, resistencia 4, 2 heridas, 2 ataques, liderazgo 7, salvación a 5 más. El pico de energía, que se supone que es un arma de minería, ¿vale? Porque estos normalmente, pues esas mutaciones se deben a, pues puede ser cualquier cosa, cualquier defecto en la genética. Pero normalmente este tipo de criaturas pues tienen que pasar desapercibidas de la sociedad para que, vamos, para que no, directamente no les hagan una caza de brujas. Así que normalmente pues los van a meter en agujeros muy grandes, muy profundos, y claro, alguien tiene que cavar esos agujeros. Bueno, pues fuerza la del usuario, o sea, fuerza 5, menos 2 a la armadura, un dado de 3 daños y no da ninguna habilidad especial. Los Genestealer pegan igual de fuerte que los tiránidos, pero además el Patriarca permite ignorar la moral a las unidades cercanas. O sea que el Patriarca va a desarrollar lo que supongo que pasará con los tiránidos después, que va a ser como criatura sináptica que en un radio de acción ignoras los chequeos de moral y demás. Que yo supongo que será lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver. Todos los personajes del culto Genestealer tienen la regla lealtad incuestionable, que les permite evitar heridas a 4 más porque un secuaz salta a protegerle de la herida. O sea que tienen como un cuidado al señor, por decirlo así. Esto les protege incluso de francotiradores. Bueno, hablaremos de esto después, el por qué tienen esto, lealtad y tal. Tienen un poder psíquico llamado hipnosis masiva, que evita que una unidad enemiga pueda hacer fuego defensivo. Les obliga a atacar últimos en combate, incluso si han cargado, y les da -1 al impactar. O sea, por lo que veo aquí, yo entiendo que hipnotizas a una unidad, esa unidad no puedes hacer fuego defensivo, además atacas el último, incluso si me cargas, y les da -1 a impactar. Yo supongo que todo eso es a la unidad enemiga. Doy por hecho que es así. Pueden usar destacamento de la Guardia Imperial por cada destacamento de Genestealers. Vale, con esto ya directamente vamos a ver esa explicación después de por qué pueden usar destacamentos de la Guardia Imperial si es que nunca habéis oído hablar de los cultos Genestealers, ¿vale? El incinerador de supresión del Goliath Rockgrinder, ¿vale? El Goliath es el vehículo que está apareciendo por pantalla, que no es un Lemon Rush, que ahora os lo pondré. Vamos a quitar esto de aquí. Si no ha aparecido, aparecerá ahora. Es que no estoy viendo la pantalla ahora mismo, chicos, lo siento. El incinerador de supresión del Goliath Rockgrinder impacta automáticamente un dado de 6 a su vez a objetivos hasta 12 pulgadas. O sea que es un lanzallamas, pero... O sea, tiene la plantilla de lanzallamas, perdón, pero a 12 pulgadas. Y el Goliath puede llevar un caché de cargas de demolición. Se puede disparar solo si hay una unidad embarcada en él y a un alcance de 6 pulgadas. Pero hace un dado de 6 impactos... Perdona, un dado de 6 disparos, bueno, impactos da lo mismo, de fuerza 8, FP -3, daño un dado de 3 por cada impacto. Si algo sobrevive a eso, se le puede arrollar con la pala trituradora, que es lo que lleva adelante el vehículo todo majo y todo bonito, en combate cuerpo a cuerpo. Para hacer esto a 6 o más... No, espérate. Para hacer 6 más un dado de 3 ataques de fuerza 8, FP 2... Daño un dado de 3 por cada impacto. Espera, ¿me estamos hablando de que este bicho cargando con la pala esta puede hacer hasta 9 ataques de fuerza 8, FP3, FP-2, perdón, y hace un dado de 3 heridas por cada impacto, por cada herida? O sea, un dado de 3 daños, perdón, por cada herida. Vaya pedazo de bicho. Yo me gustaría saber exactamente qué es lo que van a hacer los artilugios de destrucción de Khorne que puedo ponerle a los vehículos, o directamente que si la pala excavadora del caos va a hacer algo con tanto pincho. Pero bueno, veremos a ver. Bueno, pues hasta aquí la información que nos han revelado. Es un poco rocambolesco, sí, lo siento, es... bueno, tal como lo han escrito, literalmente es como lo he leído. Y vamos a hacer un pequeño análisis de todo, ¿vale? El que el culto Genestealer conserve la emboscada me parece bien hasta cierto rango. Veremos a ver exactamente cómo son los perfiles de cada uno de los bichos. Veremos a ver exactamente cómo es el perfil de la carga de demolición, porque, a ver, el culto Genestealer en séptima no es que fuera... over porque tenía la emboscada, era over porque tenía la emboscada, había en esos grupos de emboscada eran partidas de guerra, por decirlo así, muy pequeñitas en puntos, en coste, y llevabas una carga de demolición. Entonces te emboscabas, aparecías en la boca del otro, le tirabas la carga de demolición
y luego había incluso opciones de que esa emboscada te permitía cargar ese turno. Claro, no es lo mismo cargar con 5 tíos que van armados solo con una carga de demolición y lo demás no importa, a que de repente se te meta el Broodlord con una escuadra de 15 Genestealers, se te pongan en la cara y te carguen en el turno 1. ¿Qué podía pasar? O, bueno, que te hicieran grito psíquico que impactaban automáticamente porque tenían habilidad de proyectiles 0. Pero como el grito psíquico impactaba automáticamente... A ver, el grito psíquico no iba a tirar cohetes, pero bueno. Vamos, que te la podían liar parda. Entonces, cuando tenías una tirada mala, pues no pasaba nada. Pero cuando de repente se te emboscaba la mitad del ejército, pues era un problema. Luego, aparte que... esas unidades, aparte, se podían retirar del campo de batalla para volver a emboscarse. Vamos, que era un cachondeo. Que básicamente el ejército de los del culto Genestealer había diferentes listas, diferentes formas de hacerlo, y la más lógica era no meter vehículos, no meter nada. ¿Por qué? Porque lo que querías era emboscar todo. Metías a lo mejor 4 o 5 vehículos atrás, de los baratitos, a lo mejor algún Leman Rush de la Guardia Imperial contagiada por los Genestealers, que era un poco paquetorro comparado con los Leman Rush normales de la Guardia Imperial, pero que aún así hacían su efecto, era blindaje, ponías detrás, oculto, le dabas algo al enemigo para, bueno, digamos el que quería picar e ir a por ellos, y de repente aparecía todo esto y la liaba parda. Estaban bastante bien, no necesitaban jugar con aliados con nada, aunque trasfondísticamente deberían haber sido hermanos de batalla los tiránidos, veremos ahora por qué. No lo eran ni siquiera, eran aliados de conveniencia, una cosa así, que era una cosa muy rara. También es verdad que viendo cómo estaban en séptima estos, lo peor que podían haber pasado es haberles dado aliados hermanos de batalla y ya entonces metes tiranos alados con esto y 4 minas esporas de Leviatán como si fueran de línea, metes 3 tiranos alados, esporas y a estos y ya, claro, te quedas con toda la partida. Comparten poderes psíquicos, comparten todas las habilidades especiales. Bueno, hubiera sido un infierno, por decirlo así. Pero bueno, me parece bastante bien que conserven su identidad de emboscadas y demás. Veremos a ver, es muy trasfondístico, ya lo explicaremos y tal. Los aberrantes, hombre, ahora no habiendo muerte instantánea, que tenga resistencia 4 tampoco es un problema. Lo único que solo con 2 heridas yo les hubiera puesto 3 por lo menos. Básicamente porque si no, no van a aguantar en combate cuerpo a cuerpo. Pero bueno, Games Workshop lo habrá testeado y habrá visto que merecen la pena así. Porque además, sinceramente, tienen mejores tropas de combate cuerpo a cuerpo. De hecho, se deberían de defender casi todos los del culto Genestealer en combate cuerpo a cuerpo bastante, siempre y cuando sean un poco híbridos con Genestealers. En cuanto a que el patriarca tiene lo de ignorar moral y tal, me parece muy trasfondístico. Sería la mente enjambre particular de la conexión sináptica de ellos, ya hablaremos ahora de ello. Así que perfecto. Lo de la lealtad incuestionable, que todos les permitan a 4 más ignorar heridas porque un secuaz se salta a protegerle, es muy trasfondístico con el culto Genestealer, ya que técnicamente esos personajes son los que directamente son los más antiguos, son los que más poder tienen, son los que tienen una conexión sináptica con todos. Es muy, muy, muy trasfondístico el que se vayan a tirar a salvar al líder de la horda, por decirlo así. El poder de hipnosis me parece bastante cheto, veremos a ver exactamente el alcance que tiene, en fin, todo, la dificultad, todo depende de la dificultad que le vayan a poner. Y el que puedas usar destacamentos de la Guardia Imperial como destacamentos por cada destacamento Genestealer es muy trasfondístico porque básicamente allá donde entra un culto Genestealer va a contaminar genéticamente a todo lo que pueda. Y lo primero que va a hacer es, una vez que tiene un poco de poder dentro del culto, intentar ascender en las escalas de mando, entre ellas militarmente hablando. Veremos a ver todo eso ahora. En cuanto al arma y al tanque Goliath y demás, va a ser burro. Solo espero que el número de heridas y demás sea suficientemente bajo como para poder quitártelo de en medio rápidamente, porque como eso se te ponga encima, más de uno va a usar tanques por fin otra vez en el culto Genestealer, no solo porque es bonito el vehículo, sino porque te van a arrasar por encima, ¿no? O sea que perfecto. Bueno, pues chicos, hasta aquí esta información, así que si queréis dejarlo perfecto, como siempre, nos dais un like si os apetece, nos comentáis todo esto y compartís los vídeos y nos vemos en el siguiente. Y si no, pues vamos a empezar a hablar acerca de trasfondos. Vamos a ver, yo tengo que decir que el vídeo puede ser un poquito largo, ¿vale? Porque me gustaría hablar de los Genestealers, ¿vale? Y todo el culto que... bueno, lo que es el faction culto Genestealer, ¿vale?
Pero para hablar de los Genestealers deberíamos de saber qué son y de dónde vienen, ¿vale? Los Genestealers es una fuerza de choque de infiltración de los tiránidos. Claro, ¿cómo llegan aquí los tiránidos? O sea, ¿cómo llegan los Genestealers? ¿Qué son los tiránidos? A lo mejor tenéis dudas. Trasfondísticamente deberían ser hermanos de batalla. ¿Cuál es el fin del culto Genestealer? ¿O cuál es el fin verdadero, aunque ellos no lo sepan? Entonces hay que hablar de los tiránidos. Y desgraciadamente en el Faction Focus de tiránidos no hablé de ellos, porque yo creo que he empezado a añadir un poco de trasfondo con la Guardia de la Muerte y después con los orcos, y viendo que os ha gustado y que os ha molado, pues voy a seguir. De hecho, he de decir que me he currado el buscar información y demás, porque los tiránidos es un ejército contra el que he luchado bastantes veces, pero que de trasfondo sinceramente no he, digamos... No me he actualizado con ellos desde hace mucho tiempo, ¿vale? En su momento, en estas sesiones de pintura que te pegas, me tragué a los chavales de One Mind Syndicate y a Arch Warhammer, ¿vale? Que hace, pues yo qué sé, 2-3 años hicieron estos vídeos acerca de lore de Warhammer 40.000 de los tiránidos. Lo que pasa es que su lore tampoco se ha actualizado mucho, que digamos, porque, bueno, siguen siendo lo mismo. Simplemente así han cambiado de una... flota de guerra, perdón, con un nombre a otra flota de guerra que es una evolución de la anterior, ¿vale? Pero bueno, el foco, la base es la misma. En el vídeo que hice de trasfondo de Warhammer 40.000, hablando de la Guerra de los Cielos, ¿vale? En la que dije que los ancestrales habían creado o habían participado en la modificación genética mediante poderes propios de ellos, básicamente poderes psíquicos, poderes mágicos, ¿vale? De diferentes razas para ayudarles a contrarrestar o a apoyarles en la guerra del cielo contra los Zetán, ¿vale? Yo dije que habían afectado a diferentes razas, entre ellas los Eldar, los orcos y también dije que los tiránidos. Los humanos en parte sí y en parte no, y ahora explicaré por qué, rápidamente. Y mucha gente me dijo así, pero no, esto es la primera vez que lo oigo, tal, no sé qué. Pues mira, esto es una teoría que desarrolló Arch, y bueno, se desarrolló en muchos foros, y tiene su respuesta en algunas novelas de Warhammer 40.000 o mini-historias de Warhammer 40.000 que hicieron en su momento. De este caso no Warhammer 40.000, sino Warhammer 30.000, Herejía de Horus, ¿vale? Una guerra, bueno, una batalla que hubo de ultramarines contra portales de la palabra, en que los ultramarines estaban defendiendo a ver cómo lo digo yo. Un emplazamiento, ¿vale? Que iba a ser una amplificación del Astronomicon. Y al final, desgraciadamente, los ultramarines no tuvieron más cojones que destruir ese emplazamiento. Estamos hablando de unos 10.000, casi 10.000 años atrás, ¿vale? 9.000 años atrás, más o menos. No les quedó más cojones que destruir el emplazamiento antes de que cayera en manos del enemigo. Ese emplazamiento se destruyó y envió una implosión sináptica, una implosión psíquica, que despertó algo en el espacio profundo. Y la novela decía que ese algo estaba esperando esa señal desde hacía mucho tiempo, ¿vale? Era una flota enjambre, durmiendo, ¿vale? Para vuestra explicación. Bueno, entonces, ahora llegaremos al por qué creo yo, igual que Arch, y le doy la razón en muchos aspectos, de que los ancestrales tuvieron sus quehaceres, igual que tuvieron con los orcos, en hacer puntillitas en cosas que les pasaban o a mejorarlos para sus propios intereses, de por qué los tiranios yo creo que también fueron modificados por los ancestrales, ¿vale? Los antiguos, debido a la guerra de los cielos, de las cuales ya hablaremos mucho más cuando veamos el lore de los necrones. Bueno, vamos a ver exactamente qué son los tiránidos, ¿vale? Y de dónde vienen. En este caso, vienen del espacio profundo. Se rumorea, ¿vale? Vamos a dejarlo así, en que se rumorea que fueron modificados por los ancestrales. Debido a que cuando estaban perdiendo la guerra de los cielos, ¿vale? Ya que esos entes de energía vampíricos que eran los Zetán, que le comieron la cabeza a los Necrotyr, ya que los Necrotyr estaban, bueno, eran tecnológicamente mucho más avanzados que los ancestrales, pero los ancestrales conocían los poderes psíquicos y viajaban a través de la telaraña. Ellos fueron los que crearon la telaraña, ¿de acuerdo? O sea, esos, digamos, portales de teleportación entre mundos sin atravesar, perdón, el ojo, vamos, el ojo del terror, no, el Immaterium, ¿vale? Sin verse afectados por los demonios y demás. Los necrones no tenían ese tipo de desarrollo de tecnología, entonces ellos hacían los viajes temporales. O sea, iban muy rápido, todo lo que queráis, pero no iban a la velocidad de la teleportación. Entonces,
requerían tiempo. Tenían envidia porque los ancestrales eran prácticamente inmortales, no se morían de viejos, por decirlo así. Y los Necrotyr, bueno, estaban afectados por toda la radiación y demás de sus planetas, tenían un montón de problemas. Y bueno, les ayudaron estos Zetan, les comieron la cabeza, les traspasaron su mente, por decirlo así, a esto, ¿cómo se llama? A cuerpos con energía biomecánica, ¿vale? O sea, cuerpos inmortales de robots, Terminators, por decirlo así, para que os, si no sabéis exactamente nada de esto, para que os hagáis una idea de cómo son, a costa de su alma. ¿Y qué consiguieron con su alma? Toda la energía y liberación. Se automanifestaron los Tetanes, ¿vale? Como entes vivientes ya en el universo, como dioses vivientes. Bueno, pues la guerra prácticamente arrasó mundos, ¿de acuerdo? Digamos que los Thetans que estaban controlando a los Necrones, que se llamaron Necrones a partir de este momento, decidieron que, bueno, si no podían conquistar un sistema, pues lo destruirían. ¿Y cómo lo destruyen? Destruyendo su sol. Bueno, pues debido a que los ancestrales estaban perdiendo la guerra, porque los Necrones empezaron a controlar partes de la telaraña, con lo cual empezaron a descubrir las teleportaciones entre mundos. Los ancestrales respondieron bloqueando o poniendo salvaguardas en las telarañas, con lo cual si llegaban los Necrones, las telarañas se bloqueaban, con lo cual los Necrones podían incluso perderse en el vacío, ¿vale? Cosas así. Pues se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra y que los refuerzos que habían creado, como los Eldar, como los orcos, como una fuerza de combate bruta para hacerles frente directamente, no era suficiente. Así que decidieron que como los bueno, Necrones, en este caso los Tetan, su objetivo era dominar o arrasar, pues evolucionaron una especie dedicada a devorar y crear. ¿Cómo lo hacen los tiránidos? Bueno, los tiránidos es una biomasa, ¿vale? Es una criatura viviente, sinápticamente conectada, que es infinita. Tiene infinitos recursos siempre y cuando tenga recursos para crear material, va a crear vida. ¿Qué sucede? Allá donde pasan los tiránidos lo devoran todo. Un planeta va a reducirlo a biomasa, va a absorber la biomasa, después va a absorber la atmósfera y va a dejar una roca vacía, ¿de acuerdo? Lo único que no van a tocar, por decirlo así, son aquellas sustancias que no sean posibles de procesar, como puede ser un sol, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Van a devorar vida, pero la vida la van a guardar ellos, va a quedar todo almacenado en sus códigos genéticos y van a seguir adelante, con lo cual esa vida la están transportando. Digamos que esto fue una raza que modificaron los ancestrales como último recurso para que la vida continuara, ya que los Necrones odiaban la vida, por decir así, estaban tremendamente cabreados porque ellos habían tenido que sacrificar sus cuerpos vivos por la supervivencia, que decidieron en algunos momentos arrasarlo todo. Todo lo que hubieran creado los ancestrales lo arrasaban. Entonces, una de las ideas es que esta raza fue modificada para que todo lo que se había sido creado fuera absorbido como código genético y fuera llevado a otro sitio. Bueno, tenemos que decir que siempre los planes de los ancestrales o los planes de cualquier otra raza nunca pueden salir o salen exactamente como quieres, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea general es que no ha muerto nada, simplemente ha sido absorbido y transportado a otro sitio. Así que ese es el concepto general que tenemos con los tiránidos. Ahora ya me podéis dar muchos likes o muchos dislikes si estáis de acuerdo o no, pero vamos, es la idea general que hemos entendido acerca de este concepto y una explicación de por qué serían creados, ¿de acuerdo? Entonces, fueron diseñados para procesar y crear otra vida alternativa en este caso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues absorben el código genético, lo almacenan, ¿de acuerdo? Aquel que merece la pena es retenido, aquel que no es descartado. Y bueno, tenemos que volver a clasificar otra vez que es una raza creada por la desesperada pérdida de la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues suponemos que estaban bajo control, por decir así. Había alguna forma de controlarlos. Porque si no, su instinto básico es avanzar y devorar, procesar y seguir avanzando, ¿de acuerdo? Digamos que es como, por decirlo así, es un animal. Imaginaos ahora mismo que todos los insectos, todo lo que estamos clasificando en este planeta como insectos, de repente se pusieran de acuerdo, hubiera un ente que diera órdenes básicas de lo que hay que hacer, ¿vale? Y de repente ahora todos trabajaran por un mismo proceso. Sería el fin. O sea, harían su trabajo
y después partirían a otro destino. Pues más o menos lo mismo que hacen los tiránidos, ¿vale? Digamos que hay una gran actividad neuronal en los tiránidos y por ello vamos a hablar acerca de la mente enjambre. La mente enjambre tenéis que pensar... bueno, no está especificado si es un solo ente o un colectivo de entes, ¿de acuerdo? No se sabe si viaja con la flota o hay algo fuera desde la distancia que da esa conexión, ¿de acuerdo? Pero la mente enjambre digamos que es la que da las directrices acerca de lo que hay que hacer. Y luego hay unas mentes más, digamos, centralizadas, que son las que dan las órdenes de cómo ejecutar ese pensamiento principal, ¿de acuerdo? Os voy a explicar. Por ejemplo, en el campo de batalla, la mente enjambre te dice que tienes que tomar estos 3 puntos de acción. Pues él da las directrices. Las criaturas sinápticas que hay alrededor, por ejemplo un tirano enjambre, es el que va a procesar esas órdenes y va a recibir de que tiene que tomar esos 3 objetivos, y él es el que va a dirigir las tropas que tenga a su alrededor, de acuerdo, en cómo mejor procesar esos ataques. O sea que, digamos que no está dirigiéndolo todo, simplemente da las directrices para ello. Eso sí, lo que sí que hace es una buena coordinación acerca de todos los cambios en el metabolismo genético que necesitan hacer las tropas para llegar a ese fin, llegar a ese cabo. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, vamos a ver. Primero que hacer es una coordinación y estrategia. Os voy a poner el ejemplo de cómo una flota tiránida, por ejemplo, invadiría un planeta. Pongamos, por ejemplo, que van a invadir Valhalla. Valhalla es un planeta helado, es un mundo letal, ¿de acuerdo? Con unas temperaturas horriblemente frías. La mente enjambre va a llegar. Perdón, la flota enjambre va a llegar, ¿de acuerdo? La flota enjambre va a lanzar sus primeras tropas. En este caso va a lanzar, pues, tiranocitos, que son lo que serían unas cápsulas de desembarco, por decirlo así, con una primera oleada de ormangantes y alguna criatura sináptica para controlarlas, ¿de acuerdo? Pues esas criaturas a lo mejor no van a estar preparadas para el frío y a lo mejor van a morir a los 10 segundos. Bueno, pues esa información va a ser procesada por la mente enjambre, y la mente enjambre va a mandar automáticamente directrices a los nichos de creación que están en las naves para generar una nueva oleada de ormangantes y criaturas más grandes con capas adicionales de grasa. Esa grasa les va a dar, lo primero, les va a dar más protección contra la temperatura y les va a dar más energía para aguantar. ¿Qué va a suceder? La siguiente oleada va a llegar y a lo mejor no va a ser suficiente, van a tener que lanzar una o tercera oleada. Cuando lleguen las oleadas suficientes en las que pueden sobrevivir por temperatura, van a hacer su primer avance contra las líneas de defensa. Las líneas de defensa en este caso, por ejemplo, van a ser Guardia Imperial de Valhalla, armados con rifles láser. Los rifles láser van a disparar, van a cauterizar y demás. La mente enjambre lo siguiente que mandará será una nueva oleada con tropas, pero en este caso llevarán armaduras cinéticas, llevarán armaduras de caparazón que van a dispersar el impacto del rayo láser, les van a dar más armadura. Y así... siguiente, digamos que la mente enjambre sabe que tiene recursos infinitos siempre y cuando llegue a una zona habitable con biomasa. ¿Por qué? Porque todo lo que lance y cree y pierda va a poder regenerarlo, ¿de acuerdo? Una vez, mientras está haciendo esto, por ejemplo, va a soltar esporas sobre el planeta, va a cambiar la climatología del planeta, adaptándola a mayor survivabilidad de sus unidades. Digamos que va a trabajar en proceso. ¿Cómo han aprendido muchas razas a detener a las flotas enjambres, a los avances de los tiránidos en el espacio? ¿Por qué? Porque los recursos que tienen los tiránidos en el espacio son recursos finitos. Sí que es verdad que destruir una flota enjambre en el espacio es una tarea muy complicada. Lo primero, no te puedes acercar a ella, porque la velocidad de creación de unidades, incluso lo que serían naves espaciales, cruceros, torpedos, todo lo que queráis, todo lo que es biomasa, ¿de acuerdo? Es impresionantemente mucho más rápida que lo que podría hacer cualquier otra raza, ¿de acuerdo? Así que casi todas las razas van a intentar destruirlas a distancia. Esto no es fácil, es bastante complicado, pero se puede lograr, o se ha logrado, sobre todo si son primeras partidas de guerra, no es la flota enjambre en general, sino una avanzadilla. Hay que decir que, bueno, esto no quita a que la flota enjambre incluso pueda, si le da tiempo, reabsorberse en el espacio, volver a transformar aquella materia orgánica, aquella energía en nueva energía, pero va a ser mucho más complicada. Tenemos que recordar que el final de cualquier invasión tiránida es que todo va a ser devorado, todo va a ser procesado,
todas las criaturas que han estado, que su trabajo es devorar y procesar todos los cadáveres y todas la fauna, la flora, todo lo que está vivo todavía, todo lo que no es un mineral que no pueda ser procesado, por decirlo así. Su fin último va a ser tirarse en unas piscinas de digestión que se van a generar en el planeta. Esas piscinas de digestión van a tener unas toberas que van a extender hasta la estratosfera. Van a ser absorbidas por las naves de carga, por decirlo así. Esas piscinas van a volver a ser reabsorbidas. Esas naves de carga van a ser otra vez reabsorbidas por los grandes cruceros tiránidos. ¿De acuerdo? O sea que digamos que todo va a ser vuelto a transformar otra vez en reservas de materia. Hasta que al final la atmósfera será absorbida y se quedará un planeta inerte y sin atmósfera. Y la flota enjambre seguirá su camino. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué camino siguen? ¿Qué es a dónde vamos? ¿Qué camino siguen? Bueno, la flota enjambre trabaja como un animal, trabaja como una manada. Lanza exploradores. Y hay dos tipos de exploradores. Los exploradores de larga distancia, que son los Genestealers, y los exploradores de corta distancia, que son los Lictors. Hablaremos de los Lictors en otro episodio, ¿de acuerdo? Cuando hablemos más profundamente de los tiránidos, de cómo actúan y demás, por ejemplo. Ya ya estudiaré acerca de más lore para ellos, ¿vale? Pero bueno, los Genestealers tenéis que entender que es una fuerza de choque de los tiránidos. Son muy buenos, son muy bestias en combate cuerpo a cuerpo y son expertos en infiltración. ¿De acuerdo? Y estoy revisando las notas. Vale, tengo todo. Perfecto. Y es enviada por la flota enjambre con mucho tiempo de adelanto. Perdón. Vamos a ver. Vamos a hablar ya, ahora sí, del culto Genestealer. Los Genestealers es una raza tiránida, ¿vale? Que se conocen milenios antes de la primera invasión tiránida. De hecho, no se conocían que eran tiránidos. Se conocían como raza Genestealer. Muy bien. Milenios antes, perdón, de la primera invasión tiránida, el Imperio ya conoció invasiones de culto Genestealers, ¿de acuerdo? Bueno, tienen una fisiología, el Genestealer, como podéis ver en las fotos, normalmente los de raza pura, ¿vale? Tienen un cráneo sobredimensionado, pesan bastante, tienen una armadura quitinosa, una fuerza brutal, como podéis ver aquí en la foto. Tienen tienen 6 miembros, de los cuales 2 son lo más parecido a piernas, y luego tienen 4 brazos. 2 de ellos son garras y 2 de ellos serían lo más parecido a manos, bueno, zarposas, pero vamos, que pueden manipular, ¿de acuerdo? Tienen un rango de vida muy elevado, ¿de acuerdo? Pueden vivir mucho tiempo sin ningún problema, pueden incluso llegar a letargos. No tienen problemas de vivir en esto, ¿cómo se llama? En espacios sin atmósferas, ¿de acuerdo? Los primeros que se encontraron pues estaban aletargados mientras los pecios espaciales hacían sus viajes dimensionales, por exploradores, alguno que se infiltraría en alguna nave de carga, cosas así. Bueno, el propósito de estas criaturas es que son criaturas muy inteligentes y tienen conexiones telepáticas, ¿de acuerdo? Los tiránidos, perdón, los Genestealers, su misión primaria es la infiltración, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, se van a alojar o van a ser enviados, por decirlo así, por la flota enjambre con misión de reconocimiento a larga distancia, muy, muy larga distancia. Planes a lo mejor que tenga la flota enjambre para dentro de, yo qué sé, 5000 años, por decirlo así. ¿Qué van a hacer estos Genestealers? Bueno, pues a la que encuentren vida van a intentar infiltrarse. ¿Cómo van a infiltrarse? Lo primero que van a hacer es intentar cazar víctimas, pero no para devorarlas, sino para implantarles unos parásitos que lo primero van a hacer que olviden el encuentro que han tenido con el tiránido, ¿de acuerdo? Olviden el encuentro escandalosamente violento que han tenido con el Genestealer, ¿vale? Lo quitan de su mente. En ese momento habrán pensado, bueno, pues que les ha pasado algo, que se han caído por un agujero o lo que sea. Con lo cual van a tener un poco de pérdida de noción del tiempo, de lo que ha pasado en esos momentos. Van a tener luego, aparte, una necesidad brutal de procrear. ¿Por qué? Porque el parásito que les han inculcado les va a generar el intentar
infectar genéticamente a la prole. Normalmente funciona muy bien con humanos, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos el culto Genestealer que conocemos es de humanos. Entonces, van a procrear. Todos esos híbridos que se generen de procreación de tiránidos, perdón, del Genestealer, tengan o no parentesco con el tiránido, van a tener una conexión psíquica con él, van a verle a él como pues un familiar más, no van a verle por su aspecto, sino un ser al que tienen que proteger, un ser al que van a adorar. Ese primer Genestealer, de acuerdo a ese Genestealer que ha llegado a infectar, digamos, ese Genestealer ha sido modificado genéticamente por la raza tiránida para que sea un Genestealer, por decirlo así, más poderoso dentro de su clan, lo que ya conocemos como un Broodlord. ¿De acuerdo? Digamos, podría decirse así que sería un campeón Genestealer. Ese Genestealer, aparte, normalmente en el culto Genestealer va a convertirse en el patriarca, va a convertirse lo primero en el Genestealer más antiguo de ese clan, por supuesto, porque es el primero el que ha infectado todo, pero aparte va a desarrollar una conexión sináptica, va a desarrollar poderes psíquicos, va a desarrollar un más tamaño, más fuerza, y bueno, va a dirigir desde las sombras, ¿de acuerdo? Lo que sería la propagación del culto. Y en un futuro, cuando él considere que está todo preparado o que las cosas están bastante bien para su propósito principal, va a funcionar como una baliza de llamada a la flota tiránida. De acuerdo. Como hemos dicho, este Genestealer va a infectar a, en este caso, humanos. De acuerdo, estos humanos van a tener la necesidad de procrear. ¿Qué va a pasar con esas procreaciones? Bueno, pues el gen Genestealer es un gen tiránido muy, digamos, violento. Va a modificar o intentar modificar genéticamente esos humanos. Y se va a generar diferentes tipos de híbridos, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferentes tipos de híbridos. Vamos a tener híbridos de primera generación, como los que estáis viendo en la foto ahora mismo, ¿de acuerdo? Que tienen un parecido muy brutal con los tiránidos, con los Genestealers primarios, ¿de acuerdo? Con el Broodlord. Digamos que tiene una inteligencia media. Los van a usar como tropas de choque, los van a llamar acólitos, ¿de acuerdo? Van a tener un pequeño problema, que es que no van a tener esa facilidad de creación que podrían tener otras generaciones posteriores para manufacturar, para crear sus propias armas y demás, pero bueno, están compensados con tener el gen agresivo tiránido, tener más garras aceradas, más fuerza y cosas así que van a usarlas como tropas de choque. Segunda generación, todavía, bueno, tienen bastante parecido a los híbridos de primera generación, pero ya empiezan a desarrollar cierta inteligencia, empiezan a poder, algunos de ellos empiezan a manufacturar alguna cosa. Tercera generación de híbridos ya serían los que tenemos aquí en las fotos, que son muy parecidos ya a humanos, pueden pasar más o menos por ellos, aunque siguen teniendo algunos rasgos característicos, a lo mejor pueden tener un color de piel diferente o simplemente ese cráneo con una forma un poco complicada, pero que bueno, se puede ocultar en las sombras con capuchas y cosas así, pero bueno, podrían funcionar. Cuarta generación ya es una generación que están completamente adaptadas, pueden infiltrarse, pese a que a lo mejor tengan miembros extra, pueden infiltrarse en la sociedad. De esa cuarta generación incluso aparecerían algunos con poderes psíquicos especiales, en estos casos tendríamos a los patriarcas o Primus o Magus, ¿de acuerdo? Que podrían, bueno, ser psíquicos de alto nivel dentro de lo que sería el culto Genestealer. Podremos incluso tener a aquellos acólitos más duchos en organización de tropas, que no necesiten al Broodlord para dirigir una infestación de culto, cosas así. Y luego ya tenemos la quinta y última generación. Tenemos que decir que ya cuando estamos por la cuarta generación puede que el patriarca decida que es hora de lanzar la señal para llamar a las tropas, ¿de acuerdo? Para llamar a los refuerzos tiránidos. La quinta generación es una regresión del código genético. Empiezan a aparecer Genestealers de raza pura otra vez, ¿vale? Puras sangres, como se llaman. Que, bueno, en este caso funcionarían como ya las tropas de choque últimas del patriarca, del Broodlord, que ahí ya sí que sería una invasión en toda regla, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de todas estas generaciones de híbridos, tenemos algunas mutaciones, ¿de acuerdo? Cuando el patriarca o el Broodlord
infecta a los primeros humanos, puede que el código genético se altere y generen directamente puras sangres, pero puras sangres que tienen defectos genéticos. Por ejemplo, Genestealers, que en este caso el código genético es tan malo que ni siquiera que la mente enjambre directamente los desecharía. Estos pura sangre no van a ser reabsorbidos por la mente enjambre. Lo que sí, en su beneficio, es que tienen diferentes métodos de autoabastecimiento, autoalimentación, por decirlo así. Y bueno, son los que normalmente van a plagar cruceros y demás. Se les va a mandar un poco a su propia suerte, ya que ni siquiera el culto Genestealer quiere usarlos, porque no van a dar... bueno, no les interesa que sigan propagándose. Entonces, digamos que son enviados a, bueno, a hacer misiones de un poco de suicida exterminio. No se ven muchos porque es eso, no sobreviven a lo que sería la generación del culto Genestealer. La siguiente mutación, no deseable pero tolerable, en este caso serían los aberrantes, que son aquellos que ya hemos hablado de ellos en las reglas de antes. Son híbridos sobredimensionados que se suelen usar para trabajos de carga, en este caso generar más conexiones del culto Genestealer. Se les suele dar a maquinaria pesada de minería y demás, y los usan como tropas de choque o guardaespaldas debido a su gran tamaño y su fuerza. Y el último serían los familiares, que los familiares es digamos una mutación en el crecimiento que les a un Genestealer, a uno de híbrido, perdón, le crece a lo mejor un miembro extra, y ese miembro extra cobra pues su propia forma, se desprende y genera un nuevo ente. Ese nuevo ente actúa como si fuera un miembro más de ese mismo individuo y le seguirá de por vida siendo como un familiar. Hay diferentes familiares, psicofamiliar de combate, dependiendo de quién lo haya generado y demás. Pero bueno, es el general. Bueno, pues esto sería la sociedad o división de todas las subespecies del culto Genestealer. Tenemos que decir que el culto Genestealer, por regla general, sus premisas son infiltración, ¿de acuerdo? Van a infiltrarse en la sociedad, va a pasar desapercibido, ¿vale? Van a coger fuerzas, van a recabar información, recabando información acerca de, defensas, puntos de acceso, suministros, cualquier cosa que la mente enjambre necesite para desarrollar una invasión a gran escala, ¿vale? Interplanetaria, más satisfactoria, más rápida para ellos. En esa misma infiltración lo que van a hacer es, llegado ya a un punto en el que puedan llegar a más escalafones, van a intentar tomar el poder tanto político como militar, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a hacerlo? Pues mira, muy sencillo. Cuando llegan a la cuarta generación, ¿de acuerdo? Que ya pueden pasar como humanos, van a intentar realizar raptos, van a intentar realizar... van a intentar hacer que el patriarca vuelva a contaminar a más, pero en este caso rangos específicos. Van a ir a la cúpula militar, van a ir a la cúpula política, esos mismos híbridos de tercera y cuarta generación van a infiltrarse dentro de, por ejemplo, fuerzas de defensa planetaria, van a empezar a tener su propia producción de maquinaria, su propia producción de vehículos. En caso de que no pudieran tener esos, van a infiltrarse como conductores para ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Cuando el líder tiránido decida, tendrán que ver dos cosas. Si pueden enviar la señal, ¿de acuerdo? Si pueden enviar la señal, porque claro, es una señal psíquica. La mente enjambre actúa dentro de unos parámetros psíquicos. Es un llamamiento psíquico, es un llamamiento psíquico que no pasa desapercibido. Están vigilando. Depende de cómo sea, dónde se hayan infiltrado. Habrá incluso secciones de la Inquisición, del Ordo Xenox, vigilando acerca de todas estas comunicaciones telepáticas. Si no es posible esa llamada, por decirlo así, van a intentar tomar el poder desde las sombras. Y llegado un momento verán si necesitan hacer si pueden ellos hacer directamente el levantamiento en armas y después enviar la señal psíquica, o hacer el levantamientos en armas para hacer distracciones y enviar la señal psíquica en ese momento. Solo lanzará una señal psíquica automática si una flota enjambre llega al sistema, ¿de acuerdo? Ahí automáticamente el código genético primaris del patriarca lanzará la señal.
¿Qué sucede cuando esta señal funciona? Por trasfondo. Bueno, el culto Genestealer va a hacer su trabajo inconscientemente, porque ellos van a pensar que, bueno, que los tiránidos apoyan a la causa. ¿Por qué? Porque van a seguir a fe ciega de lo que haga el Genestealer. Lo que no saben ellos es que cuando la toma de poder de los tiránidos concluya, todos ellos van a pasar por los jugos digestivos, van a ser devorados por el gran devorador, que volverá a iniciar el ciclo vital otra vez, volverá a crear otro patriarca, otro Broodlord, perdón, que volverá a enviar a cientos de años luz en cualquier otro desperdicio espacial que vaya a entrar al ojo del terror. Así que chicos, esta es la explicación, ¿vale? A grandes rasgos. Siento el vídeo largo, pero espero que os haya quedado un poco claro de cómo actúa la mente enjambre, perdón, cómo actúan los tiránidos y cómo actúa el culto Genestealer, por qué están unidos por trasfondo, pero no deberían estar hermanados. Recordemos que por mucho que tú quieras o tengas el conocimiento de que amas psíquicamente a un Genestealer que no se parece en ti a nada, no por ello quitan que los de cuarta generación o tercera generación posterior, de acuerdo, aprecien su propia vida. Sí que es verdad que si queda, si es necesario, de acuerdo, el patriarca puede hacer uso de su impronta psíquica, ¿vale? Hacer uso de su conexión sináptica con todos y que todos obedezcan su voluntad. Es por ello que el culto Genestealer es una forma de invasión tiránida a muy largo plazo, ¿de acuerdo? A muy largo plazo, y que, bueno, no tiene por qué siempre acabar así. Recordemos que, bueno, ha habido muchísimas flotas de invasión, ¿de acuerdo? Tenemos la flota de invasión Behemoth, que la flota de invasión Behemoth fue erradicada. La flota de invasión Leviathán apareció de unos pocos flecos que se quedaron de una flota avanzada de Behemoth, que se autotransformó en nuevamente enjambre y de ahí empezó a expandirse otra vez. Con lo cual, puede haber cultos Genestealer guardados en mundos, ¿vale? Ahora en octava edición, que han estado esperando a que la flota Behemoth hiciera su aparición, y esa flota Behemoth se perdió. Y la conexión sináptica que tienen con ellos a lo mejor se ha perdido. Pero, como el patriarca, en principio, es una mini conexión sináptica propia, puede haber optado por haber seguido con la toma de poder y la base del culto Genestealer, que es dominar el planeta. Y el último fin del culto Genestealer, que se me olvidó decirlo, es, una vez que tienes el control sobre un planeta, dispersarte, empezar a tomar control de otros, porque es una invasión a gran escala. Ellos no saben cuándo va a llegar la invasión, entonces ellos van a seguir intentando facilitar las cosas a la mente enjambre. Pues nada chicos, hasta aquí todo. Hablaremos en otros vídeos futuros más de los tiránidos, ¿vale? Hablaremos más de la mente enjambre, hablaremos más de su conexión sináptica, hablaremos más de... bueno, ¿por qué el caos no afecta a los tiránidos? O cómo el caos no debería en teoría afectar a los tiránidos en base, en principio, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo ellos pueden desarrollar poderes psíquicos? ¿Qué es exactamente esa mancha en el espacio sináptico, en el espacio psíquico, perdón, que aparece cuando aparece la flota enjambre y demás? Pues eso lo haremos en otro vídeo, que espero que os molen todos estos lores y demás. Y bueno, poco a poco iremos completando más el canal. Como siempre chicos, por favor me gustaría vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros pedazos de likes si os creéis que merece la pena. Que nos compartáis, si sois nuevos que os suscribáis, ¿por qué no? Así os aparecerán más notificaciones cada vez que subamos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os recuerdo una vez más, por favor, el sorteo por los 1000 suscriptores. Vamos a ver si llegamos a los 1500 al menos ahora antes del 17 de junio. Y el 17 de junio, 18 seguramente, anunciamos, puede, que el siguiente sorteo. Nos vemos en breve chicos, Happy Wargaming.